Hallelujah. Bendiciones al todo. Blessings to everyone. How's everybody tonight? ¿Cómo están todos hoy? ¿Todo bien? ¿Pura vida? Hallelujah. Everything's good. All good. Hallelujah. Amen. So we're going to keep going on in our study of in Christ. Vamos a seguir adelante en nuestro estudio de estar en Cristo. Oh, but I forgot to say it. Pero olvidé a decirlo. Welcome to In Christ Live. Bienvenidos a In Christ Live. Woo! Hallelujah. Now, Hallelujah. we're going to continue. Ahora vamos a continuar. Right, we've been studying about what it means to be and live in Christ. Estamos estudiando qué significa estar en We've Cristo. been doing a study through the book of Ephesians, Y hemos hecho este estudio a través del libro de Efesios. looking at different scriptures that say in Christ, in Him, Mirando a diferentes escrituras que dice en Cristo o en Él, in the o Lord, en el in Señor, the o en Spirit. el Espíritu. Now we're going to keep going on today, or we're going to keep moving forward tonight. Y vamos a seguir adelante hoy. Let's jump right in. Let's go now to, actually let's start in Romans. Let's go Romans 6:11. Vamos a empezar en Romanos 6:11. I know this is not the book of Ephesians, Yo sé que ese no es el libro de Efesios, but it's okay because Romans has a really good intro for us about this study that we're going to do tonight. pero está bien porque Romanos tiene una muy buena introducción de lo que estamos estudiando hoy en esta noche. Okay, so Romans 6:11 says this, likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. So we're alive to God in Christ. Entonces estamos vivos para Dios en Cristo. In Christ we have new life, En Cristo tenemos nueva vida. right? We have the ability to receive life and life more abundantly. Tenemos la habilidad de recibir vida y vida en But abundancia. here's something interesting. In Christ we are now dead to sin. Pero algo interesante es que en Cristo somos muertos al pecado. See, to be dead to sin means that you're separated from your sins. Y ser muerto al pecado significa que eres separado del pecado. Does this mean that you're perfect? ¿Significa que usted es perfecto? No, not necessarily. No necesariamente. But what it means Pero lo que is significa every single day when you choose to live life in Christ, es que cada día cuando escoges a vivir la vida en Cristo, you're in this position of being separated from sin. estás en esta posición de estar separado del pecado. You're in a position in Christ Estás en una posición en with Cristo grace, anointing, power, con gracia, unción y poder so you can live a life of maturity away from sin. para que puedas vivir una vida madura que es lejos del pecado. Now, also, take a look at 2 Corinthians 5:21. Y también vamos a 2 Corintios 5:21. I know this is not the book of Ephesians, Y yo sé que ese tampoco es el libro de but Efesios, this will give a little bit more revelation and understanding of what we're talking about. pero este va a darnos más entendimiento y revelación de lo que estamos hablando. 2 Corinthians 5:21 says this, 2 Corintios 5:21. for he made him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in him. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. So literally, Christ took away our sins. Entonces, literalmente, Cristo quitó nuestros pecados. And now in him, Y ahora en we're él justified. somos justificados. We're righteous. Somos justos. Just like he is and was righteous, Como él es justo y él fue justo, we now are righteous. nosotros ahora somos justos. And as we continue in Y Christ, cuando continuamos en Cristo, we will be righteous. vamos a ser justos. Now, take a look at 1 Corinthians 6:9. Y también vamos a 1 Corintios 6:9. I know this is not the book of Ephesians, Y yo sé que ese tampoco es el libro de Efesios, but this is going to help us pero ese va a ayudarnos to have more understanding. para entender más. 1 Corinthians 6, let's start in 9. 1 Corintios 6:9 It says this, dice esto. do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God?
Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? So the theme or the topic right now is righteous or unrighteous. Entonces el tema que estamos hablando es ser justo o injusto. But we just took a look at two scriptures Y estamos viendo dos escrituras, that in Romans it said that we're dead to sin, alive in Christ. como en Romanos dijo que somos muertos al pecado pero vivos en Cristo. The actions of the unrighteous Y las acciones de los injustos are consistent actions of living in sin. son acciones constantes de pecado. But in Christ, Pero en Cristo that means that we are dead to our sins and alive. significa que somos muertos al pecado y vivos. We saw in 2 Corinthians that Christ literally took away our sins. Vemos en Corintios que Cristo literalmente quitó nuestros pecados. And Christ put us in this position of being righteous. Y Cristo nos puso en esta posición de justicia. So now here in 1 Corinthians 6, Y aquí en 1 Corintios this 6, is not talking about us. This is talking about people who are living in a position of being unrighteous. este no está hablando de nosotros, está hablando de personas que están viviendo en una posición de It's injusticia. talking about people who are living not in Christ. Está hablando de personas que no están viviendo en Cristo. So Paul continues to write here in 1 Corinthians 6:9. Y Pablo sigue hablando aquí en 1 Corintios 6:9, And he's talking about how the unrighteous will not inherit the kingdom. hablando de cómo los injustos no heredarán el reino. Now, Paul goes on right here in this verse, Y Pablo sigue adelante en este versículo and he has a list of different actions of the unrighteous. y hay una lista de diferentes acciones de los injustos. And we see that in verse 10. Podemos ver eso en versículo 10 And then in verse 11 now, y en el versículo he 11 mentions us, él menciona a nosotros, the righteous. los justos. And he says this, but you were washed. Y dice 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, But you were sanctified, ya habéis sido santificados, and you were justified y ya habéis sido justificados in the name en el nombre of the Lord Jesus del Señor Jesús and by the Spirit of God. y por el Espíritu de nuestro Dios. So in Christ Entonces en Cristo means that we're under or we've been affected by being in the name. significa que estamos en ese nombre, So in the name of Jesus en el nombre de Jesús and by the Spirit of God, y por el Espíritu de nuestro Dios. we are righteous. Somos justos, We've been justified. somos We've justificados, been sanctified. somos And santificados we've been y cleansed. somos limpiados. So how do we walk every single day now in this new position of being in Christ? Entonces, ¿cómo podemos caminar todos los días en esta nueva posición en Cristo? We need to use the name of authority, the name of Jesus. Necesitamos usar el nombre de autoridad, el nombre de Jesús. Because in that name is our justification. Porque en ese nombre es nuestra justificación, Our sanctification es nuestra santificación and our cleaning, our holiness. y también nuestra santidad. All of this is a part of being in the name, being in Christ. Todo eso es parte de estar en ese nombre, en Cristo. That's why it's the name of power, it's the name of authority, Ese porque ese es el nombre de poder y autoridad. and it's our responsibility to use the name of Jesus over our lives on a daily basis. Y es nuestra responsabilidad de usar el nombre de Jesús sobre nuestras vidas todos los días. One of the words that Paul used here was sanctification. Y una de las palabras que Pablo mencionó aquí es santificación. Sanctification means to be separated from. Santificación significa ser separado. Be sanctified from your sins. Entonces, santificado del pecado, Use the name of Jesus. usando el nombre de Jesús. Whenever sin comes and tries to enter into your life, Cuando el pecado trata de venir y entrar en su vida, you need to use your authority necesitas usar su autoridad over sin. sobre el pecado. And the way that you do that Y la manera que haces eso is through using the name of Jesus. es a través de usando el nombre de Jesús. So we will be justified Para que somos justificados and we will be dead, separated from our y para que sins. somos muertos y separados al pecado. Sanctified Santificados to this new en life esta nueva vida in en Christ. Cristo. Now, let's go Ephesians 5. Ahora vamos a Efesios capítulo 5. Let's start in verse 1. Y vamos a empezar en versículo 1. Paul writes, therefore, be imitators of God and dear children.
Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Then he says, and walk in love as Christ also has loved us and given himself for us, an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling aroma. Y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. So what Paul's talking about now, he's talking about your walk. Entonces lo que Pablo está hablando aquí es de su camino, Right, your relationship. su relación, Right, your connection day to day with God. su conexión diario con Dios. But he also mentioned this Y él también mencionó esto in chapter 4 of Ephesians, verse 1. en Efesios 4, versículo 1. Paul says, I therefore, the prisoner of the Lord, beseech you to walk worthy of the calling with which you were called. Versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Paul also mentions your relationship, your walk, in verse 17 of chapter 4 of Ephesians. Pablo también menciona ese camino, su relación con el Señor en versículo 17. He says, This I say, therefore, and testify in the Lord, that you should no longer walk as the rest of the Gentiles walk in the futility of their minds. Esto pues digo y requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. So now, over in chapter 5, Entonces ahora en capítulo 5, Paul writes in verse 2, and walk in love. Pablo dice andar en amor. Right, just as Christ also loved us and given himself for us. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. So our love needs to be full of, our walk needs to be full of love. Entonces nuestro camino necesita ser lleno de amor. It needs to be worthy of the call that we've been called. Necesita ser digno de la vocación del Señor. We need to separate ourselves Necesitamos separar nosotros mismos from sin, del pecado, sanctify ourselves ser santificados in the name of Jesus, en el nombre de Jesús, to holiness, para santidad, to love. para amor. And now Paul's going to get into how, a list of other things. Y Pablo va a entrar en explicar cómo y va a hacer una lista de diferentes cosas A little bit later in this chapter. Un poco luego en este capítulo. But first he's going to go through a list Pero primeramente aquí él va a empezar una lista of unrighteousness or a walk that is unworthy. de injusticia o explicando que es un camino que no es digno. He says in verse 3, Versículo 3. But fornication and all uncleanliness, for covetousness, let it not even be named among you, as is fitting for saints. Pero fornicación y todo inmundicia o avaricia ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Verse 4, Neither filthiness nor foolish talk nor coarse jesting, which are not fitting, but rather giving thanks. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Verse 5, For this you know that no fornicator, unclean person, nor covetous man who is an idolater has any inheritance in the kingdom of Christ and God. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. So these actions of unrighteousness Entonces esas acciones de injusticia are very similar to those actions that we already read back over in 1 Corinthians. son muy similares de esa lista que estaba en 1 de Corintios. But the main similarity that both these lists of unrighteous acts have Pero la cosa que es similar, que ambos de esas listas tienen, esa lista de acciones injustas, is that these people will not inherit the kingdom of God. es que esas personas no heredan el reino de Dios. The number one qualification for inheriting the kingdom of God Porque la calificación número 1 para heredar el reino de Dios is to have a position of being righteous or in right standing with our Father God. es estar en una posición de justicia con nuestro Padre And Dios. only Christ can give you this position of being right with our Father, Lord God. Y solo Cristo puede darte esa posición de estar justo
delante del Padre Dios. Paul goes on in verse 6 and writes this. Y Pablo sigue hablando aquí en versículo 6. Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verse 7, therefore do not be partakers with them. No seáis pues partícipes con ellos. Yes, there is a wrath of God. Sí hay una ira de Dios. It's not popular to talk about, especially within the churches. Y no es un tema popular, especialmente en las iglesias. But God has a wrath. Pero God has a punishment. Dios sí tiene ira y Él tiene castigo. But nowhere in this Bible Pero no hay ningún lugar en esta Biblia will you find God putting sickness on people or killing people donde vas a encontrar a Dios poniendo enfermedad en personas o matando personas that are obedient que to His son word. obedientes a la palabra. But you will find in this book Pero sí puedes encontrar en la Biblia God's wrath. la ira de Dios. You will find God putting sickness on people. Y Dios puso enfermedades en personas. And you will even find God killing Y people. Dios mató personas. But it's to the sons and to those people who want to choose or who choose to disobey Him. Pero era por esos hijos de desobediencia, las personas que escogieron a desobedecer. That stuff's not popular and it's not mentioned very much in the Y churches. ese no es popular y no es mencionada mucho en las But iglesias. God has a wrath. Pero Dios sí tiene una ira. God has a punishment. Dios sí tiene castigo. Look at Ephesians 2. Mira conmigo a Efesios 2, Let's start in verse 1. versículo 1. As He made alive who were dead in trespasses and sins, Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, in which you once walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience. en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. So the characteristics of a person who is unrighteous Entonces las características de una persona que es injusta are the works of disobedience. son las obras de desobediencia. Now the characteristics of a person who is righteous Pero las características de una persona justa are the works and actions of obedience. son las obras y acciones de obediencia. Your actions have consequences. Sus acciones tienen consecuencias. And then Paul goes on in verse 3 here. Y Pablo sigue aquí en versículo 3. Among whom also you all once conducted yourselves in the lusts of your flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, just as the others. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. So we have here also mentioned God's wrath. Entonces aquí puede ver que la ira de Dios es mencionada, But God's wrath is for the children of disobedience. pero esa ira de Dios es para los hijos de desobediencia. It's for the people who choose directly to disobey what God has said in His Word. Es para las personas que escogen directamente a desobedecer lo que Dios dice en su palabra. What's interesting about verse 3, Lo que es interesante del versículo 3 it mentions flesh and it also mentions the mind. menciona la carne, pero también menciona la mente, los pensamientos. See, disobedience starts within. Porque la desobediencia empieza adentro. It's a root of rebellion. It's a root of resisting God. Es como una raíz de rebelión y de resistir a Dios. But hallelujah, in Christ Pero aleluya, en Cristo is a position where Jesus has taken away all that rebellion. tenemos una posición donde Jesucristo quitó toda esa rebelión. So now we can be qualifiers Para que podamos calificar of the inheritance of the kingdom of God para la herencia del reino de Dios. through our actions of obedience, A través de nuestras acciones de obediencia, with a heart that has been sanctified and justified. con un corazón que es santificado y justificado. Look at what he says next in verse 4, Paul. Y mira lo que él dice en versículo 4. But God, who is rich in mercy, because of his great love which he loved us,
even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Amén. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. So God is rich in mercy, Dios es rico en and misericordia. He's great in love. Y Él es grande en amor. But you have to choose Pero necesitas escoger to receive His mercy a recibir esa and misericordia to receive His love. y recibir ese amor. You can rebel against His mercy and love, Puedes estar en rebelión contra su misericordia y amor. and you could also resist His mercy and love. Y aún puedes resistir su misericordia y amor. See, we receive His mercy, we receive His love Pero recibimos la misericordia y amor de Dios through faith a través de fe and obedience y obediencia to His word. a su palabra. See, how do you know that you're saved? ¿Cómo podemos saber que somos salvos? How do you know you are the righteous? ¿Cómo podemos saber que somos justos? It's through your character of conversion. Es a través de su carácter de conversión. See, we talk a lot about grace, we talk a lot about salvation, Hablamos mucho de la gracia y de la salvación, but a lot of people get offended when you start talking about conversion. pero muchas personas se ofenden cuando empiezas a hablar de conversión. True salvation is a person who's converted to the image of the Son of God, Jesus Porque Christ. verdadera salvación es una persona que es convertido al carácter de Jesucristo, a la imagen del Hijo de Dios. Let's move back now. We're in Ephesians 5 where we are. Vamos a regresar a Efesios 5 y continuar. And I think now we're in verse 8. Y ahora estamos en versículo 8. And now Paul's going to talk about now Y Pablo va a hablar aquí having that walk that's worthy, de andar como es digno, having that walk of love, andar con un camino de amor having that walk that's full of righteousness and obedience. y andar un camino lleno de justicia y obediencia. And the way that is done Y la manera que hacemos eso is through that light that is within you. es a través de esa luz que está dentro de nosotros. Verse 8 says this: Versículo 8. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andar como hijos de luz. So this is one of those verses. Ese es uno de esos This versículos is in the Lord. que dice en el Señor. So in the Lord, En el Señor we have the light. tenemos la luz. In the Lord, En el Señor we walk as children of light. caminamos como hijos de luz. Verse 9 goes on and says, For the fruit of the Spirit is in all goodness, righteousness, and truth. Versículo 9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. See, the fruit of the Spirit is the character of Christ. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. And this verse 9 is talking about a converted character. Y este versículo 9 está hablando de un carácter que es convertido. So a converted character Entonces, un carácter convertido walks in the light, camina en luz, develops the fruit of goodness, desarrolla ese fruto de bondad, righteousness, and truth. de justicia y de verdad. The scriptures go on in verse 10. Y en versículo 10 dice, It says, finding out what is acceptable to the Lord. comprobando lo que es agradable al Señor. Okay, so in Spanish, there's this word comprobando, which I believe that word means like trying. Entonces, esa palabra comprobando es como tratando. But in English, Y en inglés the word that's used here is finding, es la palabra encontrando, which means knock, seek, and ask. que es buscando, pidiendo. So we need to, yes, try. Entonces necesitamos tratar, We need to find. necesitamos But encontrar we need to knock, seek, and ask y buscar y pedir what is acceptable to our Lord. qué es agradable a nuestro Señor. Because you're the temple of the Holy Spirit. Porque somos templo del Espíritu Santo. You have the Holy Spirit Tenemos el Espíritu Santo because He's your helper porque Él es nuestro ayudador who will reveal to you what is acceptable to our Lord Jesus Christ. y Él va a revelar a nosotros qué es agradable a nuestro Señor Jesucristo. So our Lord Jesus Nuestro Señor Jesús can keep using the Holy Spirit inside of us puede seguir usando el Espíritu Santo dentro de nosotros so we will develop and grow into a perfect man, a perfect character. para que podamos desarrollar
desarrollar y crecer al hombre perfecto, un carácter perfecto. And this is one of the ways that the Lord is cleansing the church to be without spot and without wrinkle. Y esa es una de las maneras que el Señor está limpiando su iglesia para que es una iglesia sin mancha. The scriptures go on Las escrituras sigue aquí, in verse 11. versículo 11. It says, and have no fellowship with the unfruitful works or of darkness, but rather expose them. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. So light exposes wrong character. Entonces la luz expone el carácter incorrecto. See, you have the light, Usted tiene la luz and that light is used to light up all of your heart. y esa luz está brillando en todo su corazón. And there's a scripture, I believe it's in Proverbs, Y hay una escritura en Proverbios where it says that that light that is within you is God's light, y que dice, esa luz dentro de nosotros es la luz del and Dios. He searches all the dark parts of man's heart. Y Él está escudriñando, buscando en todas esas partes oscuras en su corazón. So the helper, the Holy Spirit, Entonces el Espíritu Santo, el ayudador, He will show you things of your character that need to be changed. Él va a mostrarte partes de su carácter que necesita cambiar. So you can have a walk worthy, Para que puedas andar como es digno. a walk that's holy, Un camino que es santo, full of love, lleno de amor, full of the light, lleno de la luz, full of truth, lleno de la verdad, full of goodness. lleno de bondad. And then it goes on. Y sigue aquí, I think now we're in verse 12. versículo 12. Right? For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Now this is talking about people who are unbelievers or the unrighteous. Este está hablando de incrédulos o los injustos. And it's talking about their actions Y está hablando de sus acciones. that we read earlier in this chapter. Que ya leímos aquí en el capítulo, al principio del capítulo, In verse 4 or 5. en versículos 4 y 5. And it's also talking about that list of sins that we read over in 1 Corinthians 6. Y también está hablando de esa lista que leímos en 1 Corintios 6. But when you look at that list there, like fornication, adultery, drunkenness, Pero cuando usted vea esa lista de fornicación, adulterio, borracheras, see, those are the kinds of actions esos son tipos de that are acciones done in secret and that are done in the dark. que están hechas en secreto o en oscuridad. But God is light. Pero Dios es The luz. book of John, I believe it's chapter 1, says Jesus is the light of men. El libro de Juan dice que Jesús es la luz de los hombres. And we have this light in us. Y tenemos esa luz dentro de nosotros. So he can expose those dark things, those dark roots that are in our heart. Para que Él pueda exponer esas cosas oscuras en nuestro See, corazón. is anybody perfect? ¿Hay una persona que es perfecto? There's only one person perfect, Solo hay una persona perfecta. and that's Jesus Y ese es Christ. Jesucristo. And He's given us His perfect spirit, Y Él nos ha dado su espíritu perfecto. but we need to submit and we need to obey Pero necesitamos someter y obedecer. so we can have the fruits of conversion, the fruits of repentance, Para que podamos tener frutos de conversión y arrepentimiento. so we can rightfully be children of the light, Para que podamos ser hijos de la luz. so we can have a walk that is full of the truth. Y para que podamos andar con un camino lleno de verdad. You first must be truthful with yourself Primero necesita ser verdadero con usted mismo before you can be truthful with anybody else. antes que puede ser verdadero con otras personas. That's how it works. Es como funciona. See, first God works on you, Primeramente Dios trabaja en ti and then God will use you y después Dios va a usarte so you can be a help to other people. para que puedas ayudar a otras personas. Okay, let's move on. Vamos a seguir aquí. Verse 13. 13. But all things that are exposed are made manifest by the light, for whatever makes manifest is light. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. I like this next verse here in 14. Y me gusta ese versículo 14 aquí. Therefore, he says, awake you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes,
levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Remember in Romans when we read that you died in Christ to your sins? Recuerde cuando leímos en Romanos donde dice que somos muertos al pecado. See, so every day Entonces todos los días we need to make the choice necesitamos hacer la decisión that we're going to arise from this sleep of sin, que vamos a despertar de ese sueño de pecado. this sleep that's full of dead works, Ese sueño que es lleno de obras muertas. this sleep that's full of darkness, Ese sueño o durmiendo en ese lugar de oscuridad that's stopping us from serving the Lord at full potential. que están deteniéndonos a servir al Señor en nuestro potencial completa. Verse 15, Versículo 15. so then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. So we need to have a walk full of wisdom, full of understanding. Necesitamos tener un camino lleno de sabiduría y entendimiento. You know, wisdom is the beginning of understanding what God wants us to do in our lives. Usted sabe que la sabiduría es el principio de entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. The fear of the Lord is the beginning of this knowledge of who He is. Y el temor del Señor es el principio de ese conocimiento de quién es Dios. We're going to talk about that in a moment, the fear of the Lord. But Y let's move vamos on. a hablar un poco más de eso, el temor del Señor, en un momento. The Bible continues on. It says, redeeming the time because the days are evil. Pero aquí en 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. See, we don't have time to argue over politics. No tenemos tiempo de argumentar sobre políticos. We don't have time to argue over our opinions. No tenemos tiempo de argumentar de nuestras opiniones. We need to redeem the time. Necesitamos redimir el tiempo. What does that mean? ¿Qué significa eso? It's time to get to work. Es el tiempo de It's trabajar, time to have the mind of Christ. de tener la mente de Cristo. It's time to be focused Es el momento de enfocarnos on what God wants to do with your life. en lo que Dios quiere para su vida. Because you have a purpose. Porque tienes un propósito. And God is going to use you more and more Y Dios va a usarte más y más. if you let Him. Si usted permite. See, it's time to awake from your sleep, Es el tiempo de despertar, to die to sin, de morir al pecado and to arise to the light of truth. y de levantar a esa luz de verdad. And then verse 17 moves on. Versículo 17. Therefore, do not be unwise, Por tanto, no seáis insensatos, but understand what the will of the Lord is. sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. So we need to have a walk that's full of wisdom. Necesitamos caminar con sabiduría. And that's a walk Y ese es un camino that understands what God's will is for your life. que entiende qué es la voluntad de Dios para su vida. Then verse 18, Versículo 18, he goes on and he writes this. él escribe esto. And do not be drunk with wine, which is dissipation, but be filled with the Spirit. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu. See, God wants you continually full of His Spirit, Dios quiere que usted es lleno de su Espíritu Santo continuamente. so you will continually know what His will is for your life. Para que conoces continuamente lo que es la voluntad de Dios para su vida. And you will continually have the power of the Spirit inside of you to fulfill and to obey God's will for your life. Y para que usted pueda continuar en ese poder y entendimiento, para que pueda cumplir la voluntad de Dios en su vida. Then he writes in verse 19, 19. speaking to one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing to make a melody in your heart to the Lord. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. See, that's praise to the Lord. Ese es alabando al Señor. Praise will open up the door for the victory. Porque la alabanza abre la puerta a la victoria. That's why it's so important we're full of the Spirit. Es porque es tan importante que somos llenos del Espíritu. And when we praise in the Spirit. Y que alabamos en el Espíritu. 20. Giving thanks always for all things to God the Father in the name of the Lord Jesus Christ. 20. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 21, submitting to one another in the fear of God. Y 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. See, one of the greatest things about our walk in Christ Una de las cosas más grandes en este camino que tenemos en is the Cristo love of God that we have for one another. es ese amor de Dios que tenemos por unos a otros. See, in the Bible is written here, submitting to one another in the fear of the Lord. La Biblia dice aquí, someteos unos a otros en el temor de Dios. See, in the fear of the Lord En ese temor de Dios, is the beginning of all understanding. ese es el principio de todo And entendimiento. it's the understanding of Y entendimiento God is almighty. que Dios es el Todopoderoso. See, He is the one that has full power Él es el que tiene todo poder of eternity. de toda la eternidad. So everything that I have, Entonces todo lo que tengo, everything I do, todo lo que hago, is all because of Him. es todo por Él. And I need to submit my life under Him. Y yo necesito someter mi vida bajo Dios. Understanding He is Almighty God. Entendiendo que Él es el Dios A Todopoderoso. lot of people don't like this because Y muchas personas no gusta eso porque they're full of pride. son llenos de orgullo They want to have control. o quieren tener el control. And you do have control to a certain extent and a certain Y degree. usted tiene control en un sentido. You have control over your decisions. Tienes control sobre sus decisiones. So you need to decide Entonces necesitas decidir to submit to the Almighty God. a someter a Dios And Todopoderoso. we do this by living a life submitted in Christ. Y hacemos esto a través de viviendo esta vida sometida en So Cristo. when Jesus returns for His church, Para que cuando Cristo regresa para su He'll iglesia, return for you, He'll return for me, Él regresa para ti, para yo. and we'll be found as sons of light, Y vamos a ser encontrados como hijos de luz, full of obedience, full of truth, llenos de obediencia, llenos de verdad, full of the love of God, llenos del amor de Dios, so we can love one another, para que podamos amar unos a otros. esteeming and looking at other people better and higher than us, Y también estimando a otras personas más que nosotros mismos. with reverence Con reverencia and full of the fear of the Lord y lleno del temor del Señor and full of His y Spirit. lleno de su Espíritu Santo. We have a song about that actually, Y tenemos una canción acerca de eso, about being full of the Spirit. acerca de ser lleno del Espíritu Santo. You have to understand something about the Spirit. Y necesitas entender algo acerca del You Espíritu. can never be full enough. Usted nunca puede ser como suficiente lleno. See, sometimes people think, oh, I've already received the Holy Spirit, I'm fine. A veces personas piensan, oh, es que yo ya recibí el Espíritu Santo, entonces estoy bien. But no, God has more. Pero Dios tiene más. And you can never have enough of God in His Spirit. Y nunca puede tener suficiente del Espíritu de Dios y de Dios. That's why the scripture we just read said being filled with the Spirit, Eso es porque la escritura que leímos dice ser llenos del Espíritu, redeeming the time, redimiendo el tiempo having a walk that's full of wisdom. y andar con un camino lleno de sabiduría. So we have a song for you. Entonces, esta canción que tenemos para ti, We're gonna do a few songs right now. vamos a hacer algunas canciones aquí, Uh-huh. ahora. We're gonna do this song. It's called Yename. Primeramente vamos a hacer una canción que se llama Lléname. Just ask the Lord right now. Fill me, Lord. Y debe pedir al Señor en este momento, lléname, Just Señor. fill me more with your Lléname presence. más Fill de me su more with your Spirit. Presencia, lléname más de su espíritu. And be obedient to what the Bible says. Y ser obediente a lo que dice la Biblia. Praise the Lord in the Spirit. Alaba al Señor en el espíritu. In your prayer language and tongue. En su lengua de oración, en sus lenguas. 1, 2. Aleluya. Lléname
más de ti, oh Dios. Más de tu Espíritu Santo. Aleluya, gracias Señor.